Contribuciones estatales. Instituto Latinoamericano. Principios del orden local en la República y bases de organización de los estados y del Distrito Federal en materia fiscal. La potestad tributaria es un concepto muy ligado al de soberanía. En tanto que soberanía implica la no aceptación de un poder superior, siendo el pueblo soberano. Este deposita esa característica en un Estado tomando como base un orden jurídico constitucional. El Estado realiza múltiples y variadas funciones indispensables para el cumplimiento de sus fines. Dentro de un sistema o forma de gobierno establecida, que implica todo un conjunto de fenómenos como el social, económico, político y jurídico. De ahí se desprenden las acciones necesarias de planeación, programación de objetivos, obtención de recursos para llevarlos a cabo, erogaciones que se requieren para cumplir con los objetivos, así como el control necesario para llevar una administración debida. Los recursos deberá obtenerlos por diferentes medios, siendo el principal las contribuciones que hagan los propios ciudadanos. Uno de los principios esenciales de la democracia, que va aparejado con el cumplimiento de los fines, ingresos, erogaciones y la rendición de cuentas del Estado, es la división de poderes. El supremo poder de la Federación se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, siendo ello clave para la democracia política, ya que hace posible gobernar con responsabilidad. Así como en lo que respecta al poder supremo de la Federación. Dentro del mismo Estado existen los estratos de gobierno, como el federal, estatal y municipal, los cuales cuentan con principios y bases de organización en materia fiscal. En el curso I de Derecho Fiscal se tratan las contribuciones de carácter federal. Y en esta parte se hará referencia a los niveles estatal y municipal. Es importante hacer mención de algunos criterios para la asignación de competencias en los ámbitos de gobierno, los cuales implican que las competencias deben ejercerse por las instancias más próximas a quienes benefician y que tengan cierta equivalencia fiscal. Es decir, que sean iguales beneficiarios y contribuyentes. Asimismo, garantizar igualdad de oportunidades mediante la distribución de bienes y servicios. Principios técnicos, conforme a los cuales la asignación será según el impacto geográfico o área de beneficios abarcada por los bienes y servicios, así como por los efectos que puedan causarse en la provisión de bienes y servicios y hasta qué punto se extienden. Principios políticos, en donde la asignación será en razón de la diversidad de características, las cuales pueden ser causa de su ubicación espacial, desarrollo histórico, necesidades reales, etc. El análisis de la hacienda pública trata sobre las finanzas públicas en lo relativo a las transacciones monetarias que efectúa el Estado a través de los órganos gubernamentales competentes para ello. Por medio de la hacienda pública, el Estado obtiene y utiliza los recursos necesarios para la cobertura de los gastos públicos y el alcance de sus objetivos, además de contar con una estructura tributaria más eficiente. En este último aspecto, se debe tener un enfoque de tipo positivo respecto de la manera en que se distribuyan las cargas impositivas entre los diversos estratos sociales. Por tanto, el objetivo de la hacienda pública es el estudio de los propósitos que busca desarrollar el sector público cuando actúa como recaudador o como inversor de recursos presupuestales. Procura la evolución del sector administrativo, ya que éste constituye un enorme de la actividad estatal. De ello, se desprende que el objeto no se reduce solo al estudio de la provisión de bienes colectivos, sino que además se ocupa de otros aspectos fundamentales como la redistribución, la estabilidad y el desarrollo económico. Los impuestos y el gasto tienen incidencia sobre el proceso del desarrollo. Y aunque las finanzas públicas no son determinantes en un país, sí desempeñan un papel crucial en ello. Hacienda pública de los estados y la de los municipios. Hacienda pública estatal.
El federalismo en México ha significado subordinación financiera de los niveles inferiores de gobierno, ya que el llamado gobierno central se ha adjudicado las facultades fiscales más importantes, poseyendo las fuentes de ingreso más productivas. Respecto de la hacienda pública estatal. La Constitución Federal no hace referencia exacta a las atribuciones que le corresponden, sino que éstas se infieren implícitamente del texto constitucional, a partir de las limitaciones que en materia impositiva instaura. Los artículos de los que se desprenden los ámbitos de competencia estatales tributarios son 73. Fracción 29 y 29A. 115. Fracción 4. 117. Fracciones 5. 6. 7. 9 y 100. En términos generales, las prohibiciones a los estados son en las áreas siguientes: comercio exterior, aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, acuñación de moneda, emisión de papel moneda, estampillas, gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio, prohibir o gravar, directa o indirectamente, la entrada a su territorio, o la salida de él, a mercancía nacional o extranjera, gravar la circulación de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exacción se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos, o exija documentación que acompañe la mercancía, expedir o mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencia de impuestos o requisitos por razón de procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o entre producciones semejantes de distinta procedencia. Emitir títulos de la deuda pública pagaderos en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Contratar directa o indirectamente préstamos con gobiernos de otras naciones. O contraer obligaciones a favor de sociedad o particulares extranjeros. Cuando hayan de expedirse títulos o bonos al portador o títulos o bonos al portador o transmisibles por endoso. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama de forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. Establecer derechos de tonelaje. U otro alguno de puertos. Imponer derechos o contribuciones sobre importaciones o exportaciones. Por tanto, el gobierno federal toma las fuentes más importantes de ingreso, lo que genera una gran dependencia de los estados con respecto a las transferencias federales. La hacienda pública estatal comprende la obtención, administración y aplicación de los ingresos públicos del gobierno en el ámbito de su competencia, que están conformados por las contribuciones, productos, aprovechamientos, bienes, propiedades y derechos, que pertenecen al gobierno, estatal o municipal, y son parte de su patrimonio, para cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo. El Estado y los municipios percibirán en cada ejercicio fiscal los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos, aprovechamientos, ingresos derivados de la coordinación hacendaria, e ingresos provenientes de financiamientos establecidos en la Ley de Ingresos. Tratándose del Estado, también percibirá las aportaciones y cuotas de seguridad social. Para tal efecto, ninguna contribución podrá recaudarse si no está prevista en la Ley de Ingresos correspondiente. Los estados pueden expedir las leyes de ingresos y aprobar los presupuestos de egresos a través de sus respectivas legislaturas. Sin embargo, existen prohibiciones absolutas y relativas a dichas entidades para el establecimiento de gravámenes sobre ciertas materias, como las que ya se mencionaron. La fracción 4 del artículo 31 constitucional establece, entre otras,
La obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan. Por otro lado, el artículo 124 indica que en las facultades que no estén asignadas a la Federación, las entidades federativas podrán legislar. Sin embargo, no se trata precisamente de materias exclusivas para los estados, ya que en esas materias también tiene injerencia el nivel federal. Es decir, hay una concurrencia contributiva entre la Federación y los estados. Derivado de lo anterior, los entes integrantes del Estado mexicano pueden llevar a cabo la actividad legislativa en materia de contribuciones, siempre y cuando ésta no contravenga lo estipulado en las leyes federales. Esto es, sus leyes se subordinan, particularmente, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las principales fuentes de los ingresos de las entidades federativas se encuentran el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre transferencia de propiedades o su equivalente, el impuesto sobre uso de suelo, derechos y cuotas de diversos servicios públicos, el impuesto a la enajenación de vehículos usados y otros misceláneos. Las finanzas públicas de los estados tienen una estructura como la siguiente. A. Ingresos. B. Gasto programable y C. Gasto no programable. Aunque también podemos mencionar las transferencias federales como un cuarto rubro, ya que últimamente tienen gran impacto en sus ingresos.